Cualquier duda que tengan al respecto sobre seminarios, lo pueden ir preguntando en el chat o pueden comentarlo al final de la clase. Así que, bueno, son todos suyos, profe. Bueno, gracias, Mati. Antes de salir de imagen, haceme una señal si me estás escuchando bien y verificado que podés ver las expresiones de los demás participantes. Si me están Se escuchando escucha bien. medio entrecortado, pero se escucha bien. Dentro de todo se escucha bien. Bueno, ahí en yo después que ponga la diapositiva, quito la cámara para que utilizar todos los recursos en el audio, ¿sí? Salgo de cámara, ¿ok? Voy a compartir pantalla y salgo de cámara. Ok. Se ve la diapositiva. El PowerPoint. Perfecto, ahí se ve en pantalla completa. Bueno, ¿se me escucha un poquito mejor? Más o menos, pero se entiende. Bien, bien. Bueno, esperemos que mejore con el transcurso de la charla. Bueno, bienvenidos a todos. Disculpen la dificultad técnica que parece haber hoy, a pesar de que no hay tormenta ni nada. Vamos a continuar con este seminario de orígenes del teatro nacional y bueno, he hecho una apretadísima síntesis para armar este último módulo. Y vamos a arrancar desde donde quedamos, que es el teatro en el virreinato, ¿sí? Y nos vamos a ir acercando a la revolución, vamos a pasar por la revolución, y bueno, y ahí vamos a ver dónde nos lleva el camino histórico, el contexto histórico, y a dónde va llevando y arrastrando a los artistas y a los actores. Habíamos quedado en la ranchería, empiezo por el final de la última clase, esta ranchería que va a desaparecer y morir, según Juan María Gutiérrez, se incendió en la noche del 16 de agosto de 1792, con uno de los cohetes disparados desde el atrio de la iglesia San Juan Bautista, del convento de Capuchinas, donde se celebraban alguna festividad. Mucha gente festejó esta desaparición, puesto que era un lugar, según los religiosos, donde se celebraban placeres mundanos. El incendio destruyó por completo la precaria sala, y así pasó la historia, lo que fue el Teatro de la Ranchería. Pero, ¿qué pasaba anteriormente? Justamente, toda esta historia había comenzado en 1783, cuando el virrey mandó crear la Casa de las Comedias, y fundamentó esta decisión diciendo y él se refería al teatro como un fenómeno que no solo la conceptúan muchos políticos como una de las mejores escuelas para las costumbres, para el idioma y para la urbanidad general, sino que es conveniente en esta ciudad que carece de diversiones públicas. Fue así entonces que Juan José Vértiz y Salcedo no era un virrey cualquiera, era un virrey nacido en tierra americana,
no hubo otro igual en ocupar este puesto. ¿Sí? Así que fue el que tomó la insólita medida de dar lugar a la creación de este teatro. Ya hacía 5 años que gobernaba en representación del rey de España, en esta tierra perdida de nombre tan liviano como Buenos Aires. Sí, tenemos que decir, y no podemos dejar de mencionar, que no hubo mucho interés en investigar el incendio de la ranchería, si se trató de un accidente o de un atentado. La jerarquía católica, sin embargo, no disimuló su júbilo por la destrucción del pecaminoso sitio y, bueno, suspiraron calmos al descubrir que los actores habían quedado sin su espacio. Y hay un texto muy gracioso que dice: Dios del cielo, habrán citado las santurronas. Finalmente llegó tu justicia y acabó con la encarnación del mal en este templo de Satán. Y claro, ¿cómo soportar, por ejemplo, que durante la época de carnaval se realizaran en la sala bailes populares a los que acudía el pueblo disfrazado a disfrutar del fandango? Esas noches de brillo enrojecido, las siempre presentes castañuelas, hacían sonar sus ritmos barrocos mientras la lascivia se apoderaba de los poseídos. Pero todo aquello acabó cuando el ardor del fuego divino arrebató al patrimonio de la aldea uno de los mayores logros del virrey criollo. Así termina parte de la historia de este edificio llamado La Ranchería, pero esto no terminó con el floreciente teatro del pueblo del Virreinato del Río de la Plata. Y nos encontramos con una figura ignota, desconocida por muchos, por otros no. Se trata de Manuel José de la Bardén, que había nacido en 1754 en Colonia del Sacramento. Era un abogado, docente, dramaturgo y periodista rioplatense, y fue un destacado precursor de la Revolución de Mayo. De ahí que siempre afirmamos que los artistas siempre han estado y deben seguir estando comprometidos con la situación de sus pueblos. La producción de la Bardén es escasa, ¿sí? Su fama descansa solamente en 3 obras: La Sátira, en 1786, El Siripo, que ya lo hemos mencionado y lo vamos a detallar ahora, que es una tragedia, y que se estrenó en La Ranchería y que, bueno, desapareció el manuscrito tras el incendio, del cual se han recuperado algunos fragmentos. Y su obra más famosa, que es La Oda al Paraná. Yo les voy a comentar un fragmento, les voy a decir un fragmento de esta obra. Retroceder te hicieron asustado a la gruta distante que decoran perlas nevadas y topacios, y que tienes volcada la urna de oro, de ondas de plata siempre rebosando. Si las sencillas ninfas argentinas, contigo temerosas profugaron, y el peine de Carey allí escondieron, con que pulsan y sacan sones blandos, en liras de cristal, de cuerdas de oro, que os envidian las veas del Parnaso. Desciende ya, dejando la corona de juncos retorcidos, y dejando la banda de silvestres camalotes, pues que ya el ardimento provocado del heroico español, cambiando el oro por el bronce marcial, te hallan el paso, y para el largo, intrépido combate. Esa fue la obra justamente más elogiada por la crítica, La Oda al Paraná. Y ahora lo que nos atañe, que es su obra teatral, El Siripo. El Siripo, ahí vemos en imagen el fuerte Espíritu Santo, que fue la primera construcción, la primera población cristiana española en el territorio argentino, en Buenos Aires. Bueno, Siripo, ya lo habíamos dicho previamente ayer, relata la destrucción del fuerte Sancti Spiritu, o Espíritu Santo, y la vida de la legendaria Lucía Miranda, ¿sí? El fuerte fue el primer asentamiento español levantado en el actual territorio argentino. Fue fundado por el navegante veneciano Sebastián Gaboto, el 9 de junio de 1527, a orillas del río Carcatañá.
Más tarde los padres franciscanos crearon una reducción de calchaquíes, y muchos años más tarde se formó un pequeño pueblo por el cual, en 1832, pasó el reconocido investigador Charles Darwin, haciendo notar y dejando nota de cómo el gobernador santafesino Estanislao López ejercía feroces represalias contra los tobas, mocovíes y abipones, los originarios de ese lugar. En 1610, el criollo Azuceno Ruiz Díaz de Guzmán escribe Historias Argentinas del Descubrimiento, y describe e incluye un relato sobre el fuerte Espíritu Santo, planteando una historia de raíz europea. La historia se va a referir a sus protagonistas, Lucía Miranda, una mujer andaluza casada con el capitán Sebastián Hurtado. Se hallaban en este fuerte, pero un cacique de la región, Mangoré, se enamora de Lucía. Como éste lo rechaza, el cacique, aprovechando la ausencia de algunos españoles, entre ellos el marido de Lucía, porque habían salido de expedición en búsqueda de alimentos, la rapta y destruye el fuerte. Luego hay la lucha, donde el capitán Ñuño de Lara Mata termina con la vida de Mangoré, pero de todos modos los aborígenes destruyen el fuerte. Bajo las órdenes de su hermano Siripo, de aquí el nombre de la tragedia, raptan a Lucía. Pero Siripo se enamora de la mujer española. Primero la hace su esclava y luego la convierte en su esposa. Ya de vuelta, al regreso el español Hurtado intenta rescatar a su esposa y también es tomado prisionero. Siripo lo condena a muerte, pero la española intercede y logra que el cacique le permita vivir, bajo la promesa de no volver a estar más con su marido. Pero Siripo entonces le otorga una mujer al capitán español, a Hurtado. Pero obviamente el amor entre ellos persistía y traicionan lo prometido a Siripo. Finalmente, en esta tragedia, a Sebastián lo atan a un árbol y le lanzan flechas hasta matarlos, y a ella la queman viva en una hoguera. Este tipo de historia, con enamorados que mueren de la manera descrita al huir de sus familias, era común en algunos poemas de aquella época. Finalmente hay un narrador, ¿sí?, en Luis Astrana Marín, que en el prólogo de las obras completas de William Shakespeare, ¿sí?, dice o afirma que el dramaturgo inglés debió conocer alguna de las versiones que corrían a mediados del siglo XVI sobre esta historia, sobre Siripo, y pudo inspirarle los nombres de Sebastián y Miranda, que son finalmente los personajes de La Tempestad. Pero vamos a hablar sobre una anécdota, una parte desconocida de la historia argentina, ¿sí? Justamente hablamos de la relación del teatro y su bandera. Bueno, ya sabemos que el 27 de febrero de 1812, Manuel Belgrano, desde Rosario, se dirige al primer triunvirato y le expresa que al no contar con una bandera, para izar en su defensa sobre el río Paraná, manda hacer una blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela nacional, esa que repartían French y Beruti, ¿se acuerdan? Previo al 25. Pero, ¿qué pasaba en Buenos Aires? Se sabía que Belgrano había enarbolado una bandera con los colores de la escarapela, pero no en su formato, pues no la vi. También se sabía que el gobierno en ese momento, el triunvirato, le llamó muchísimo la atención y le prohibió seguir utilizándola. Pero bueno, la sociedad patriótica empezó a tomar distancia del primer triunvirato, no estar de acuerdo con alguna de las decisiones. Fue así entonces que estas decisiones eran resistidas por los pobladores. Finalmente, aparece en la historia Morante, que era un excelente intérprete, ahí lo vamos a ver, Luis Morante, que fue autor de las primeras obras patrias,
Muchos autores difieren de cuál era el origen de este actor y dramaturgo, pero se inclinan a decir que era originario de la banda oriental, o sea, montevideano. Para otros era simplemente un peruano y liberal, y para otro autor era porteño, hijo ilegítimo de español y madre mulata. Finalmente se lo conocía como el mulato o el negro Morante. Pertenecía a la casta de actores, la cual, como la de los barberos, sacamuelas o sangradores, era de los más humildes y menos considerados por aquellos años en la sociedad. Mucho ha cambiado en el plano de los actores. Pero este sector, el más popular, obviamente, adhirió fervientemente a la Revolución de Mayo. Morante se había iniciado en el antiguo Teatro de la Ranchería, el que contamos ya que se incendió. Primero fue apuntador, porque era uno de los pocos que sabía leer. Entonces podía recordar a los actores sus parlamentos cuando esto se los olvidaban estando en el escenario. Cuando estalló el movimiento de Mayo, adhirió al sector más radicalizado de la revolución. Se relacionó con Mariano Moreno, con José Castelli y Manuel Belgrano. La razón era muy simple: estos siempre buscaron favorecer en los impulsos revolucionarios a los sectores más relegados del que hasta a ese momento era el virreinato, a los esclavos libertos e indígenas, aliviando lo posible su condición. Por eso es que Morante se enroló en el morenismo. Recordemos el triste final de Moreno, de Mariano Moreno, envenenado viajando hacia Europa, y fallece y es arrojado al mar. Bueno, ya habíamos dicho que los actores gozaban de muy mala reputación en aquella época, y obviamente en nuestro país no podían estar exentos. Así es que a este pobre actor, mulato, bajo, gordo y feo, termina siendo el verdadero fundador del teatro patriótico, y se convirtió en el dramaturgo de Mayo. Casi al final de una de sus obras, llamada El 25 de Mayo, quien personificaba el espíritu de la independencia americana, algunos afirman que era el propio Morante, que con su voz, tenía una voz potente que cautivaba a toda su audiencia, presentó en sus manos al auditorio una insignia celeste y blanca, que se piensa comúnmente era nuestra actual bandera. Cuenta un aristócrata inglés, que en ese momento estaba presenciando esta función, que la bandera presentada por Morante y su personaje era azul celeste. Este fue un primer desafío al gobierno del primer triunvirato, que la había desaprobado, pero la valentía de los actores la puso en escena. Y fue así entonces que, como era un negro, era un mulato, el triunvirato ni siquiera se molestó en amonestarlo ni en darle importancia. No se imaginaban la repercusión que luego iba a tener esta bandera. La ovación y el éxito de la presentación en sociedad de esta primera bandera en el Coliseo Provisional fue tal que el gobierno no dudó en impedir que esta se difundiera, pero no lo logró. Con lo cual podemos decir que el verdadero creador de la Argentina, en el formato en que la conocemos actualmente, celeste, blanco y celeste, fue un actor y autor mulato, considerado marginal para aquella época, quien introdujo el emblema con su potente voz en una obra de teatro donde fue ovacionado y reconocido como su momento de mayor gloria. Y justamente, ¿por qué esta foto del obelisco? Porque hay una placa recordatoria, ¿sí? Una placa recordatoria, porque en este sitio justamente funcionaba la sala de teatro donde por primera vez se pudo mostrar la insignia patria. Justamente, Morante es creador del primer espectáculo musical en la Argentina, denominado el 25 de Mayo, ¿sí? Donde se interpretaban también canciones patrióticas. Él era el autor del texto,
pero lo acompañó en la composición musical el maestro español Blas Parera, que ahí lo vemos junto a Vicente López, ¿sí? Que son a la postre autores del himno nacional argentino. Llegamos al Coliseo Provisional. Este teatro se funda tras la desaparición de la ranchería, algunos años después, en 1804. ¿Sí? A este teatro asistía lo más selecto de la sociedad porteña de la época. No había otro tipo de recreación, así que el teatro era muy concurrido. Solía haber tertulias. En este teatro se estrenó El detalle de la acción de Maipú, de autor desconocido. Más tarde estuvo en cartel El hipócrita político, del cual solo se conocen sus iniciales. También en aquel teatro se estrenó Tupac Amaru, o La revolución de Tupac Amaru. La pieza es una tragedia en verso y cuenta la historia de la revolución indígena que se produjo en 1780 en Tugazuca, Perú. Por ese entonces, tras la Revolución de Mayo, en 1813, la policía toma posesión del Coliseo y decide su repertorio. A través de la autodenominada Sociedad del Buen Gusto, conformada esta por funcionarios e intelectuales. Esta funcionó como una entidad censora de las obras de teatro que allí se representaban, además de la refundición, es decir, de la adaptación de los textos, impulsando ideas revolucionarias. El Coliseo llegó a tener un repertorio de 1.700 piezas dramáticas y funcionó hasta 1837. La Sociedad del Buen Gusto del Teatro, según sus propias palabras, se proponía promover la mejora de nuestras exhibiciones teatrales, procurándose de obras originales, se traduzcan las mejores extranjeras y se reformen algunas antiguas, para que el teatro sea escuela de las costumbres, vehículo de la ilustración y órgano de la política. Durante la presidencia de Bernardino Rivadavia, ¿sí?, se comenzó a construir luego un nuevo coliseo y se creó la Sociedad Literaria. En estos años descolló la actriz Trinidad Guevara, junto a un grupo de actores. Pero luego decidió abandonar la actividad teatral, puesto llegaría nada más ni nada menos que don Juan Manuel de Rosas. Todos hemos oído hablar de Rosas y hay una permanente brecha sobre los modos de ver al restaurador o al tirano. Nacido como Juan Manuel de Rosas, ¿sí?, él fue un militar, político argentino, que en el año 1829, tras derrotar al general Juan Lavalle, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, llegando a ser entre 1835 y 1852 el principal caudillo de la Confederación Argentina. Recordemos que es durante el periodo de Rosas que nuestro país adopta la denominación que actualmente tenemos. Comienza a llamarse Argentina. ¿Sí? Su influencia sobre la historia argentina fue tal que el periodo marcado por su dominio de la política nacional es llamado, como muchos, la época de Rosas. Para algunos es el tirano, para otros es el restaurador, según sea la mirada. Finalmente, bueno, Rosas rigió los destinos de las provincias del sur de América con un concepto de gobierno muy afín con la adhesión emocional, de modo que se abrió una notoria brecha, hoy le decimos grieta, que separaba a amigos de enemigos.
Los antirrosistas callaban o se exiliaban en resguardo de su propia seguridad. Los amigos del poder exaltaban los méritos del gobernante y obligaban al ciudadano y a la ciudadana común a usar la escarapela punzó del color federal y obviamente la adhesión de cualquier otro gesto, signo que determinara la devoción rosista. La actividad teatral aún era bastante restringida, ¿sí? Igual hay gente que se quedó en Buenos Aires, los que no se exiliaron iban al teatro, asistían a un espectáculo, como podemos ver, la devoción rosista dominaba el espíritu de los espectáculos. Los que habían logrado hacerse afín a la ideología rosista, pues precisamente gozaban del beneplácito, podían actuar. Hasta se cree, la música también participaba activamente en las obras de teatro y en las creaciones. Ahí vemos en imagen el himno de los restauradores. Y bueno, ¿cuál era una de las características del teatro de aquella época? Después de los vivas y mueras de costumbre, se representará la tragedia o la comedia, por ejemplo, El loco de Sandri. Estos vivas y mueras se acomodaban a una fórmula que luego de la frase «Viva la Federación», de obligatoria inscripción en programas y carteles, se completaban con «Viva la Federación Argentina», «Viva el restaurador de las leyes» y «Mueran los salvajes inmundos unitarios». Cuando fue evidente la rebelión de justo José Urquiza, quien se alzó contra Rosas, se le agregaba otro párrafo más. «Muerte al loco traidor, salvaje unitario Urquiza». Y así fue que justamente después de este periodo, donde lo más alto de la sociedad y el color rojo fueron toda una moda y una forma explícita de apoyar la política del restaurador o del tirano Rosas, fue así que finalmente justo José de Urquiza, un tenaz opositor, y en las letras Juan Bautista Alberdi, autor de El gigante Amapolas, ¿sí? La primera obra de teatro absurdo del teatro argentino es justamente las letras de Juan Bautista Alberdi, que también se exilió en Chile, y desde allá no dejaba de escribir en contra del tirano. Fue precisamente entonces, decíamos, el que está ahí a la derecha de Alberdi, justo José de Urquiza, que finalmente lo enfrenta, lo desafía a Rosas con las armas y lo derrota en la batalla de Caseros. Tras la capitulación, Rosas abandona el campo de batalla acompañado solo por un ayudante y se termina exiliando en Southampton con su hija Manuelita, que lo habíamos visto ya antes con el vestido rojo, y sobrevivía con la ayuda económica de acaudaladas familias argentinas, o en este caso la de Quiroga, que le enviaban fondos. Allí reside Rosas en el exilio hasta su muerte, que ocurre en 1877. Urquiza, que será quien lo derroque, más tarde es traicionado y eliminado por sus propios aliados. Y ahora llegamos a hablar de un personaje célebre al que se le han hecho menciones, pero poco sabemos de su vida. Juan José de los Santos Casacuberta, que es su nombre completo. Fue un hombre de éxito, comedia y drama y tragedia finalmente. Tuvo una intensa vida, fue el primer gran actor de las tablas nacionales. Él nació en Buenos Aires en 1798. La figura de Casacuberta fue más reconocida a partir de 1830, y él tuvo que sobrevivir en tiempos de sacudimientos políticos y batallas sangrientas entre federales y unitarios. Ante el ascenso de Juan Manuel de Rosas, el oficio escénico lo obligó a veces a actuar a favor del
del gobernante, pero no era afín a sus ideas. Él había heredado el oficio de escénico, de actor, de su padre, llamado el gracioso José Casacuberta, que era bordador, soldado y actor. Tras iniciarse joven en Montevideo, el actor se fue haciendo de una carrera importante, compartió escenario con Trinidad Guevara, formó pareja escénica en la misma compañía, pero en algún tiempo, tras separarse, por periodos se disputaban entre sí el público o desde compañías y teatros diferentes. Durante la época de Rosas hubo poco trabajo para la actividad escénica. Recuerden que en un momento estuvo el bloqueo francés en el puerto de Buenos Aires. Casacuberta acepta una oferta y se va a hacer temporada, como lo hacen muchos hoy, en la provincia de Córdoba. Ahí partió junto a su esposa Manuela y sus hijos, que se llamaban Juan y Cristina. También se dedicarían posteriormente a la actuación. Estando ahí en Córdoba, logra un hito para los cordobeses, que es la inauguración del primer teatro de comedias en Córdoba, ¿sí? Y recordemos que Casacuberta no tenía simpatía por el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Fue así que, en un momento, ¿sí?, se logra desplazar provisoriamente al gobernador, que era aliado de Rosas, se llamaba Manuel López Quebracho, y asume el mando en la provincia el doctor Francisco Álvarez. Casacuberta, entusiasmado, no duda en manifestar con fervor su apoyo. Sin embargo, al poco tiempo vendrían malas épocas para Casacuberta aquí en nuestro país. Mientras realizaba una actuación en la noche del 29 de noviembre, el gobernador Álvarez y su ministro de Guerra, Coronel Martínez, estaban en el teatro aplaudiendo escenas del Barbero de Sevilla, cuando un ayudante informa que Lavalle había sido derrotado en los campos de Quebracho Herrado, San Justo, por las huestes del general Oribe, que lo venía persiguiendo. Todo fue confusión y terror, y la desbandada fue inmediata. Nadie esperaba ser perdonado por Oribe cuando arribara. Unos trataron de escapar hacia el norte del país, otros, como fue el caso de Casacuberta, se escaparon a Chile. Allá fue entonces, luego de irse con el ejército de la Madrid, que también fue derrotado, ¿sí? Allá en Chile fue recibido por otro enemigo de las Rosas, que era Domingo Faustino Sarmiento. Y diremos unas palabras del sanjuanino. Casacuberta fue anunciado en Santiago como el hijo predilecto del arte argentino. El actor era un proscripto, separado de su familia, que sufría de soledad y a veces de hambre. Sobreponiéndose a su ánimo, logró entrar a la historia del teatro de Chile y también en el de Perú, aunque nunca pudo retornar a la Argentina. Fíjense en el final. En 1849, luego de una función en un teatro de Santiago, mientras saludaba ante la ovación del público, cayó muerto sobre las tablas. Tenía 51 años. Fue llorado en todos los países sudamericanos que había iluminado con su arte. Esta es la historia justamente de Casacuberta. Pero el tiempo transcurre, llegamos al periodo 1860-1880. ¿Qué hace de particular este periodo? Es la aparición también de las pandemias, las guerras, la fiebre amarilla, todo influenciaba sobre la actividad teatral, que decaía temporalmente. Pero ya crecían las colectividades extranjeras en todo el país, y de ello dependía muchísimo de la actividad teatral y artística, porque no había espectáculo, novedad en Europa que no influyera en la vida argentina. Justamente aparece en escena, el 28 de noviembre de 1879, el folletín Juan Moreira, de Eduardo Gutiérrez, justamente el hombre que estamos viendo en escena. Fue un periodista y escritor, y bueno, y era una forma de publicar estas historias en modo folletín, que eran entregas semanales. Era una historia melodramática, se iba leyendo por entregas,
pero lo más importante es que hacía furor en las clases populares de la ciudad. Fue así que esta historia llega a manos de José Podestá. José Podestá, que en realidad es nacido en Montevideo, ¿sí? Fue un actor uruguayo, pero en aquellos momentos se hablaba de territorio rioplatense, entonces todos lo toman como el fundador del teatro rioplatense, ¿sí? Él tenía varios hermanos, Jerónimo Podestá, Pablo Podestá y Antonio. Ellos sentaron las bases de una dinastía circense teatral que se llamaba la Compañía de los Hermanos Podestá. En su parte inicial, como también ustedes pudieron ver en la película La Cabalgata del Circo, los espectáculos circenses, itinerantes, en su mayoría estaban compuestos por números de acrobacias, muestras de fuerza, muestras ecuestres. Pero finalmente ellos adoptan y hacen en pantomima, o sea, solamente ayudándose por los gestos, sin textos, la primera pantomima y historia criolla que se llamaba Juan Moreira, interpretado, ahí lo vemos a José Pepe Podestá, quien era el que interpretaba a Juan Moreira, el personaje principal de esta tragedia gauchesca, ¿sí? También él fue el creador del payaso Pepino 88, ¿sí? Y muchísimos otros personajes. Por eso repito que los hermanos Podestá son los que marcan el nacimiento del circo criollo y se les atribuye la difusión del baile del pericón también. Se cree especialmente para ser representada en esta obra. El día del natalicio de los Podestá, de José, es el Día del Circo y el Teatro Nacional Rioplatense. Pero llegamos a un momento fundacional. Ellos siguieron creciendo en el teatro. Finalmente los Podestá desarman su compañía circense y se dedican exclusivamente al teatro. En la primera etapa del circo criollo, por eso veíamos en la película, la mitad del espectáculo eran los números circenses y la segunda mitad era el teatro. Finalmente ellos dejan las arenas del circo, dejan el picadero y se dedican con exclusividad a los teatros, ¿sí? Seguían haciendo giras. Una vez ya instalados en Buenos Aires, ¿sí? El 16 de junio de 1902 van a estrenar lo que va a ser la piedra fundacional del teatro argentino. La obra sería La Piedra del Escándalo, de Martín Coronado. Ahí lo vemos en pantalla. Lo que parecía que iba a ser una piedra escandalosa, terminó transformándose en un éxito, ¿sí? Y era un drama en verso del poeta argentino Martín Coronado, ¿sí? ¿De qué se trata esta obra? La acción de La Piedra del Escándalo se desenvuelve en 1889 en la chacra o granja de Don Pedro, en los alrededores de Buenos Aires. La protagonista es Rosa, una de las hijas de aquel que 3 años antes había huido del hogar seducida por un mal hombre. En el primer acto regresa arrepentida y es perdonada por el padre. Es buena, es humilde. Su hermana Leonor, en cambio, es una solterona, casquivana y sin corazón. La ilusión de esta es casarse con Alejo, un mozo de la ciudad que codicia su fortuna. Hay además en la casa 3 hermanos varones. Pascual es noble y trabajador, y los otros 2 hacen causa común con Leonor en el propósito de vender la chacra e instalarse en la ciudad, mientras ellos hacen objeto de humillación de Rosa, de cuya falta de haber huido se avergüenzan, mientras que Pascual, el padre y el abuelo italiano, don Lorenzo, le brindan su cariño.
Muy bien. Hasta acá llegamos con la presentación. Y ahora vamos a proponer una actividad para que participen ustedes. ¿Sí? Yo voy a compartir, ahí les explico la actividad. Yo voy a compartir en pantalla unos fragmentos de justamente de esta obra, que es se ha constituido en la piedra fundacional del teatro argentino, por diversas razones, entre ellas porque es una obra que plantea algo nuevo, que es un conflicto generacional y un conflicto también entre hermanos, ¿sí? Viene con la premisa de revolucionar la dramaturgia argentina por aquellos entonces, por eso es justamente aquí que se inicia un periodo prolífico de autores y actores en la Argentina. Ahora, pensando a ver quién puede, en la primera escena hay un personaje femenino y dos masculinos. Ahí voy a buscar el texto. Vamos a ver si se puede ver bien. Ahí está. Entonces, estaría bueno que alguien tome el personaje de Elías, alguien el de Leonor y otro el de Carlos. Es corta la escena. Ahora los quiero escuchar a ustedes. Ya les Va a ser de habilito el Elías. micrófono. Ah, ¿les va habilitando el micrófono? Bueno. Bueno, comencemos cuando quieran. Mati. ¿Quién va a leer, Elías? Ahí ya les activé el micrófono, chicos. Pueden desactivarlo y hablar. Bueno, yo podría hacer... ¿Cuáles están disponibles? Bueno, el primer voluntario que lee Elías. Ya, yo puedo hacerlo. Bien. Leonor, ¿quién le puede leer? Luis, ¿podés leer Carlos? Bueno, dale. F2 lo tengo en la parte de arriba, que vale -2. Bien. Bueno, ¿y Leonor? ¿Alguna dama que pueda leer Leonor? Dale. Y yo no, ¿se escucha? Sí, se escucha, se escucha. Yo lo que quisiera saber, ¿dónde va a aparecer el texto para leerlo? ¿Está en pantalla, Mati, el texto? Sí, está en pantalla. Ajá.
Bueno, Pero yo no puedo leer Carlos, porque no me sale el texto de Carlos. bueno, pero yo lo voy moviendo. Cuando te toque, lo voy subiendo. Ah, bueno. Arranque Elías. Dale. Yo no tengo el texto. Estaría bueno también, si quieren prender las cámaras, los que vayan a leer, así los podemos ver. Claro, sí, prendan la cámara, prendan la cámara. Todos, si pueden, bien, y si no, bueno. Los que van a leer, los tres que van a leer, prendan la cámara. Perfecto. Ahí está Luis, Kevin y Alicia, que van a leer Muy bien. la escena. Yo no me aparece el texto. Está compartiendo pantalla. Deberías correr para el lado izquierdo de la pantalla, a ver si podés. Pero lo irá bajando mientras, o sea, continuamos leyendo. Acá te veo. ¿Probamos entonces? Sí. Vamos, Elías. Ok. ¿Y qué harás? O mejor dicho, todos nosotros, ¿qué haremos? Leonor. Recién me apareció. Aguárdenme un segundito, por favor. Bueno, Irnos. La chacra dichosa me tiene hasta aquí. muy bien. Yo pienso lo mismo. Muy bien, está que en paciencia la sufriésemos cuando no valía nada y no había otro remedio, pero ahora que esto vale un dineral, Ya lo creo. Carlos. Ya lo creo, a un paso de la ciudad. ¿y por qué no hemos de venderlo? Al fin y al cabo, es lo que hacen todos en esta época. Es cierto que en la chacra hemos nacido, que está llena de recuerdos y que en ella han enterrado nuestro padre y nuestro abuelo, muchos años de su vida y la savia de su cuerpo. Pero esas cosas, si tienen su valor para los viejos, no es justo que nuestro hermano las invoque en su provecho. Si Pascual fuera algo rústico, me explicaría su apego a la tierra, pero es que él no tiene ni ese pretexto. Pascual ha sido educado en los mejores colegios como todos, y conoce lo que es la vida del pueblo, para preferir el campo y los bueyes. Muy bien. Muy bien. Muy bien, chicos. Vamos con otra escena. Esta obra después vemos que los hermanos malos se enfrentan a los buenos y, como les había comentado, complotan para vender la tierra y aprovechar ese dinero en propio beneficio. Vamos a ir con la siguiente escena, el siguiente fragmento, avanzando con la obra. ¿Sí? Otra vez Leonor. Estaría bueno que pudieran leer otros también. Yo prefiero que los vendan. Yo también, para que diantre queremos la tierra, para mirarla. Pues se vendería, y luego a Buenos Aires a hacer otra vida. Y echar el resto, como dicen por mi parte, en cuanto caigan los pesos en mi poder. Y yo, Carlos, ya verás, iré a Palermo en coche y tendré modistos y mucama. Muy bien. Luego de esta escena, antecede el enfrentamiento donde un criollo bueno por amor se enfrenta a estos hermanos, ¿sí? Que están aliados con otros malvivientes y mueren. Y finalmente, el hermano bueno, Pascual,
nos va a contar esto. ¿Alguien que no haya leído, que puedas leer, Pascual? Y lo leo yo, Jorge. Dale. Bueno, dale, leo vos. Yo, como quieran. Leí poquito. La primera reja del arado que removió esos terrenos, que hoy son nuestros, no ajenos, porque Dios nos ha ayudado. Le dio él, la dio este anciano, que aún nos conserva el cielo. Él hizo facundo el suelo, abrió el surco, echó el grano. Por su trabajo tenaz, por su esfuerzo infatigable, tuvo el hogar miserable, abundancia y paz. Contexto, abundancia y paz. Muy bien. Finalmente, la chica que había huido con un mal hombre vuelve a la casa y es recibida con todo el amor por su padre. Necesito 2 lectores más para que cerremos la obra. Alguien que interprete a Don Pedro y alguien que interprete a Rosa. ¿Verdad? ¿Quién puede leer? A ver, un segundito. ¿Continúo? Don Pedro necesito que hable primero y después habla Rosa. Ah, bueno. Quieren que hable de Don Bueno, Ven acá, no llores más. Haz de cuenta que ha pasado nada, que está a mi lado feliz como tiempo atrás. Serás mi gloria, mi encanto, mi amor. Curarás tus penas. Las hijas que no son buenas, padre, no merecen tanto. A mí me basta saber que mi padre no abandona a su hija y que la perdona. Lo demás no puede ser. Yo sé muy bien que he perdido el puesto que tenía, que aquí tenía. sigue Rosa. Perdón. Mi puesto aquí, el que quiero, el que pido. Es el único en el que he sido digna de usted y de mí. El de criada, en un rincón haré mi cama en el suelo. No quiero otro, es el anhelo que traigo en mi corazón. Bueno, muy bien. Muy bien. Disculpen, pero acá es como que se veía un poco chiquito. Está bien, igual, muy bien, Alicia, muy bien. Bueno, los felicito a los que se atrevieron a leer. Acá culmina nuestro recorrido por los orígenes del Teatro Nacional. Un recorrido muy, muy veloz, saltando a veces, dándole preferencia a algunos acontecimientos que para mí son importantes, para otros investigadores, otros historiadores, los acontecimientos serán otros, pero he tratado de resumir lo que a veces trabajamos durante todo un año en pocas clases. Espero haber contribuido a la formación de ustedes, a la curiosidad. Más que todo, me gustaría irme con la tranquilidad de haberles generado curiosidad respecto a los orígenes del Teatro Nacional. Hay mucho más por investigar, hay mucho más por hurgar, por raspar, por extraer, por excavar en nuestros orígenes, sobre todo en la mirada de los tiempos de Rosas. Según quien sea el que escriba, la mirada va a ser desnostando lo que hizo Rosas. Hay mucha controversia. Recuerden que nada más ni nada menos que el general San Martín, tras de la vuelta de obligado desde Europa, le envía su sable
a Juan Manuel de Rosas. Entonces, si el padre de la patria lo consideraba un patriota Rosas, sin embargo, otros próceres argentinos lo consideraron un dictador, un tirano. Y bueno, y así, en nuestra historia siempre va a haber, ya desde nuestros orígenes, esta tan mentada Esta dicotomía. brecha, siempre va a existir, según del lado que nos paremos, del lado que nos golpee la historia. Lo que sí quería que fuésemos capaces de apreciar es que el teatro y los artistas jamás han podido esquivar a su contexto. Ya vieron la última historia de Morante, ignorado muchas veces por ser de origen mulato, como decíamos, de esta participación tanto en la guerra de la independencia, la defensa de nuestro territorio, de los afroamericanos y obviamente de los mulatos que descendían de ellos, como muchas veces la historia aristocrática los ha ido borrando. Entonces hay que seguir buceando. Como el pobre Labardén, después del incendio, decide retirarse del teatro y se dedica a los saladeros, y justamente por comer tanta sal, ¿no?, que era su oficio, termina muriendo de un infarto, ¿no? O Casa Cuberta, preso justo de un maravilloso actor y artista, se ve envuelto en acontecimientos históricos tan cambiantes, como el advenimiento de Rosas, que obligan a exiliarse al interior primero y después a Chile, y como con tan solo 51 años pierde su vida haciendo lo que más amaba, pero muy entristecido por haber tenido que abandonar a su familia. Entonces, con esto concluyo de que los artistas y sobre todo el teatro, siempre va a estar influenciado por el contexto. A veces lo van a expresar a través de la dramaturgia, de las obras teatrales, a veces simplemente van a tener la libertad de poder hacerlo arriba de un escenario. Hoy por hoy, los actores y los artistas estamos encontrando en este momento en pandemia la tecnología para poder comunicarnos con nuestro público, y en este caso para poder transmitir información. Así que les agradezco a todos la atención que han tenido. ¿Cómo sigue esto? Ahí les digo, justamente este formato de seminario con certificación tiene que ver porque obviamente hay actividades que yo he visto que han estado enviando, yo después voy a tener tiempo ya de revisarlas a todas. Próximamente yo les voy a compartir a través de los chicos de la organización dos formularios que ustedes los van a ir llenando, ¿sí? Son preguntas de múltiple opción y de verdadero o falso. Se hacen en 5 minutos cada uno, como máximo se hacen. Con hacerlos ya tienen asegurado el certificado. Es una autoevaluación, ¿sí? Es una autoevaluación. La nota que les va a dar ese formulario, porque les va a dar una nota una vez que ingresen las respuestas, es para ustedes. Pero al hacer los formularios ya ingresan a una lista para después enviarles la certificación. Es una actividad reflexiva para poder recordar y reforzar alguna de las cosas. Hay una bastante entretenida, que es un crucigrama también, además los formularios, algo para jugar un poquito, pero justamente de eso se trata. Es una autoevaluación de lo que pudieron captar. Lo importante es haberles despertado un poco de curiosidad, abrir una ventanita, ni siquiera una puerta, una ventanita, hacia esos años que están por ahí parcialmente registrados, hay personajes que se pierden, y tratamos de traerlos a la memoria de la gente que hoy se interesa por la historia del teatro. Así que continúen con el resto de las charlas. Ahí los chicos seguramente les han compartido la grilla. Hay charlas muy interesantes. Van a durar algunas 60 minutos, otros un poquito más, otros un poquito menos, pero son encuentros interesantísimos, conocedores del teatro nacional, investigadores, actores nacionales e internacionales. Y hay dos actividades especiales confirmadas. Una es para el próximo 20, es una función de teatro cuyo ingreso exclusivo van a tener los participantes de
de las actividades de Sembrando Teatro es una función en vivo y en directo, con conversatorio posterior con el grupo Temachi de Chile, que son organizadores hace muchísimos años de un festival en el sur de Chile, en Chillán, y bueno, que también han encontrado en la tecnología la forma de comunicarse con el público. Entonces, en este caso va a tener carácter de internacional. Vamos a poder asistir exclusivamente a la función de Temachi, ¿sí? Solamente va a ser exclusiva para aquellos que están participando de las actividades del Sembrando. Una función exclusiva que ellos van a hacer para el Sembrando Teatro. Y finalmente, el 29, en las vísperas de la celebración del Día del Teatro Nacional, el 30 de noviembre, recordando la malograda desaparición de la ranchería, pero recordando el momento feliz de su inauguración, vamos a estar actuando en vivo y en directo desde el Teatro Encio Bianchi. El grupo El Conventillo de Teatro vamos a estar poniendo en escena Una sombra en el pajonal de Roberto Nicolás Medina, así que los invito a que nos acompañen en esa función. Así que va a ser una forma de cerrar con alegría este Sembrando Teatro 2020, que ha arrancado, bueno, con todo, con muchísimas ganas, y que tiene muchísimas actividades interesantísimas en la parte de formación, la muestra de los videos, que todavía hay tiempo, si hay algún actor, actriz, director de teatro entre los asistentes, tienen tiempo para enviar el video monólogo o compartir alguna producción anterior que ya tengan, algún video que hayan tenido que puede durar hasta 5 minutos. Hay muchísimas formas de participar en este Sembrando, así que yo les agradezco a todos. Sigan acompañándonos y bueno, como decía en la diapositiva, muchas gracias por su atención. Y estos formularios que les hablaba, que son la evaluación, tienen tiempo hasta la finalización del encuentro para hacerlos, ¿sí? Las charlas van a estar grabadas, por si no han podido escuchar bien o alguna cosa no han entendido. Las charlas van a estar grabadas y se les va a compartir el link de la charla, que es exclusivo también para los asistentes del seminario. No es que están puestas para todo público, es exclusivo para los asistentes del seminario y puedan repasar, ver algo que no escucharon, y les va a servir por ahí de recordatorio para completar estos dos sencillos formularios y el crucigrama. Así que, ahora sí, dándole gracias a los chicos de la organización que me acompañaron, a ustedes los asistentes, les deseo una excelente continuidad en lo que participen de este Sembrando Teatro, y bueno, les dejo el cariño de siempre y los espero en la función. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer una consulta, acá estoy todavía. ¿Podemos preguntar? Sí, pueden preguntar. Todos los que pueden ir preguntando lo que necesiten, pueden dejarlo, pueden decirlo. Lo bueno sería que lo digan, o si son muy tímidos, pueden escribirlo. No, mi cuestión sería que es la primera vez que puedo escuchar, no con imagen, ¿no? Porque a veces se me va la imagen, pero es la primera vez que puedo escuchar la charla en sonido. La primera vez fue intermitente y no escuché nada. Y ayer no escuché nada. La segunda no escuché nada directamente. Tenía la imagen y no escuchaba el sonido. Sé que a otras personas le pasó lo mismo. Es la primera charla que puedo ver y escuchar, aunque a veces, errores míos, se corre la imagen o no puse la imagen, pero pude escuchar bien el sonido en esta oportunidad. Sí me gustaría tener el texto, porque necesitaría leerlo 2 o 3 veces. Entendí, comprendí, pero como son cosas nuevas, me gustaría leerlo 2 o 3 veces para tener un concepto. Esa sería lo mío. Bueno, yo si quieren les comparto después a través del grupo algunos artículos. Claro, entiendo. Sí. Yo les voy a leer algunos artículos en los que están basadas la mayoría de las charlas. Voy a compartir algunos artículos para que ustedes puedan ver. Hay algunos datos que están ahí y otros no han sido mencionados, pero les voy a compartir una serie de artículos para que ustedes puedan releer
leer y que le sirvan como de disparador para leer algunas otras cosas más. ¿Sí? Tal cual. Bueno, Yo quería comentar algo que es de lo que se me quedó y me encantó de hoy día. Es lo de Juan José de los Santos Casacuberta, que bueno, que en 1849 cayó muerto sobre las tablas. Yo me quedo con esa imagen y ojalá me pase, me pase lo mismo en el sentido de la actuación, una pasión hasta la muerte. Claro. claro, está bien. Bueno, todos los que hacen teatro independiente van dejando la vida en las tablas. No literalmente como le pasó a Casa Cubierta, pero sí, se deja mucha vida en el escenario. Y es una linda forma de dejarla también. Sí, sí. Sí, muchas gracias. A vos, Alicia, que participaste, leí muy bien, No, Alicia. descubrí, yo los comentarios a veces que digo, ¿no? Descubrí el potencial de cada uno, empezar a descubrir cosas que no sabemos que existen, y es como que nos falta la argumentación, y el personaje da la argumentación. De repente digo, un personaje que uno dice, no lo... Y después, cómo uno siente que ese personaje también está dentro de uno. O sea, Claro. las ideas que tiene Bueno, uno Alicia, sobre ahí está. lo que es Ahí bueno, no está. es bueno, no. Uno dice, ay, no, eso no. Y después uno dice, no, tenés que hacer esto. Y uno descubre que eso mismo estaba dentro de uno. Es como un espejo. Claro. No sé si soy clara, pero con Sí, sí, esto quiero sí. decir que muchas veces aparecen personajes que no los conocemos dentro nuestro. Por ejemplo, si uno tiene que ser algo agresivo y dice, no lo haría. Y después se da cuenta que sí, que puede hacerlo. Algo así. Bien, todos los personajes están dentro de uno, hay que saber sacarlos. Hay que buscarlos y sacarlos, sí, sí, sí. Porque es tener valor también, es tener valor. Y bueno, eso se logra con el entrenamiento teatral, justamente. Sí. Hay que acercarse a algún grupo de teatro vocacional, o hay Mati, sé que está dando clases también online de actuación. Y bueno, de todos lados hay que buscar herramientas para que llegue el momento cuando se pueda volver al escenario, y hay que prepararse, aunque sea para divertirse, O sea, hay que empezar por divirtiéndose. Por ejemplo, en las clases, uno puede estar en un lugar solo y recibir del profesor y actuar solo con un personaje imaginario. Claro, sí, 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 Porque digo, por bueno, supuesto. también nadie se presta a ser el invitado, porque uno tiene que buscar a alguien que esté dispuesto. Y si no, uno dice, bueno, imagínalo, imagina que estás hablando con el alumno, imagina que estás hablando con alguien. Que no haya otra... Hay mucho texto que se puede representar de manera unipersonal. El trabajo de composición del personaje es un trabajo a veces en solitario del actor. ¿Sí? Así que, sí, siempre hay que buscar bueno, un acompañamiento, una orientación por parte de alguien que esté dispuesto a entrenarnos, ¿no? A ayudarnos. O sino un espejo también, con el espejo modular, vocalizar. Claro. Sí, sí, por supuesto. El espejo para ver la gestualidad. Por supuesto, todas las herramientas son útiles para prepararnos hasta esto de enfrentar al público, ¿no? Sí. Yo no sé si me fui del tema o teníamos que abarcar exclusivamente lo referente a la charla. Teníamos que hablar exclusivamente No, de estamos la haciendo un charla. cierre. No, está bien, Alicia, está bien. Porque Está la bien. charla Ya me en lo que parece... hemos quedado, podemos charlar mientras sea del teatro, compartir algunos conceptos, algunas ideas, algunas preguntas. No hay ningún problema. Alicia, ¿Alguien más quiere dejar un comentario o algo? Yo quiero hacer una pregunta. Sí. Dale, Kevin. Sí. Sí, o sea, anteriormente recuerdo bien que dijo los artistas, especialmente, no se pueden salir del contexto. Quería entender bien esa frase, no la entendí bien. ¿Y qué es? Bien, sí.
los artistas no pueden escapar, no pueden salir de su contexto, puesto que hoy por hoy, por eso el otro día daba como el ejemplo lo que nos está sucediendo ahora. En el contexto de hoy, por causa de esta enfermedad, de esta pandemia, el contexto obliga a cerrar los teatros. Entonces, los artistas, al no poder obviar ese contexto, ¿sí?, se ven obligados a utilizar los medios digitales para poder llegar a su público, como lo estamos haciendo ahora. Pero también a veces el contexto, este es un contexto histórico, esto que nos está sucediendo será escrito por la historia como la pandemia del COVID, que afectó a nivel mundial y obviamente no podía dejar de afectar al teatro. Pero estábamos viendo que durante todas las épocas previas y durante la Revolución, los artistas no podían escapar de ese contexto histórico. Se trataron de acomodar de la mejor manera. En la época de Rosas, nadie podía hacer una obra en contra de Rosas. Los que la hacían se tuvieron que exiliar. Era un contexto político muy fuerte, ¿sí? Algunos trataron de acomodarse y escribían loas a Rosas, como el himno de los restauradores. Como actualmente sucede, hay artistas más cerca del poder y hay artistas más alejados del poder. El contexto político es muy fuerte. En este caso, además del político, establece el contexto sanitario en este momento. En otros momentos ha sido el contexto de la guerra. Y los artistas, no solo de Argentina, sino del mundo, nunca han podido escapar. Donde cae una bomba y destruye un teatro, ya no se puede actuar más. Si hay guerra, no se puede salir a la calle. Ahora hay pandemia y no se puede actuar con público en el teatro, y si vamos a actuar en el teatro lo vamos a tener que hacer con barbijo. Por eso es, como decía al principio, ¿sí? El teatro es una actividad humana, porque es un trabajo humano, solamente los seres humanos lo hacen. Y todo el contexto histórico y de salud, es imposible, es inherente a los humanos. Por eso el teatro, al ser una actividad humana, es imposible considerarla fuera de su contexto. Por eso cuando analizamos una obra teatral, un texto que nos ha llegado después de muchos años, tenemos que ir también a ver en qué contexto fue escrita, ¿sí? Como es el caso de esta obra que escribió Morante el 25 de mayo, que fue junto con Blas Parera, que fue el primer espectáculo musical. Escribió en un contexto revolucionario y él adhería a las ideas de los revolucionarios del 25 de mayo y justamente con su espectáculo los homenajeó. Seguramente recibió la adhesión del público que apoyaba ese tipo de ideas revolucionarias. Recordemos que en esa época en Argentina muchos descendientes de españoles y españoles residentes acá no estaban de acuerdo con la Revolución de Mayo y con independizarse de España. Yendo más a lo histórico, por eso, algunos se acomodan al contexto, otros se adaptan y otros el contexto se los lleva puesto, como le pasó a Morante, que a pesar de defender sus ideas contrarias a Rosa, tuvo que terminar exiliándose y bueno, pudo hacer teatro en otro país, pero bueno, terminó como repetía Mati, dejando su vida arriba en un escenario. Ok, muchas gracias por explicar. Sí, ahora lo De nada, Kevin. Perfecto. Bueno, siendo las 28, les mando un fuerte saludo a todos y espero que nos volvamos a ver en alguna otra charla, que estaré como moderador de los ilustres invitados. El lunes que viene está Esther Trozo, la doctora Esther Trozo, doctora en teatro, no doctora de medicina, la doctora Esther Trozo, hablándonos de Dramatiza, la Red Nacional de Profesores de Teatro, el rol del teatro en la escuela y el rol del teatro en la sociedad. Va a ser una charla interesantísima porque es una persona con muchísima trayectoria, muy preparada y que tiene seguramente muchísimo para compartir con nosotros. Así que les mando un abrazo a todos, muchas gracias por haber permanecido hasta este momento. Bueno, ya les estaremos enviando las tareas a través del grupo. A los que no conocía de antes, un gusto haberlos conocido. Que sigan muy bien, nos vemos pronto. Bueno, muchas Nos vemos, gracias. Jorge.
Muchas gracias. Bueno, Porque tú muchísimas hablas gracias. como de un cuento, de una historia. Fue muy interesante. Bueno, muchas gracias, chicos. Estén atentos al grupo que vamos a estar pasando todas las charlas. Y bueno, eso es todo, ya pueden ir retirándose. Bueno, muy bien. Gracias. Hasta la Hasta luego. próxima. Ay, disculpa, pero esto es...